Para que no se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una noticia a esta hora, una investigación, Diana, ¿de qué se trata? Pues Camila, recibimos en Mañanas Blue una denuncia que nos decía en un principio, óigame, ¿cómo es esto que el señor José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, llegó a ser presidente de una fiduciaria que se llama Acción Fiduciaria, llegó a pasar un apartamento evaluado en más de 4.000 millones de pesos a esa fiduciaria y nadie dice nada? Es como si el señor escondiera los recursos y como si esa empresa se prestara para ese tipo de cosas. Yo no entendía mucho el tema, pero cuando me puse a investigar, Camila, me di cuenta que Acción Fiduciaria no tenía solamente ese cuestionamiento, sino muchos más, y por lo mismo, Camila, nos pusimos a averiguar qué era lo que pasaba con las propiedades, con los edificios, con las construcciones y con las cosas que maneja y que tiene Acción Fiduciaria. Le voy a explicar un poco. Acción Fiduciaria es una fiducia, y una fiducia es como un seguro que usted pone, que usted le entrega un edificio, le entrega un terreno, le entrega un apartamento para que se lo cuide y se lo proteja y para que usted no pierda la plata. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, se desarrollaron 4 grandes proyectos inmobiliarios, y estos 4 grandes proyectos inmobiliarios que fracasaron y que tienen cientos de denuncias coinciden en algo, en que todos fueron apalancados y apoyados por Acción Fiduciaria. Por eso le agradecemos estar a esta hora al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria. Señor Trujillo, buen día, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenos días. Me ha preocupado mucho la introducción que usted hizo. Sí, tranquilo, tendrá tiempo para aclarar, señor Trujillo, mil gracias. Sí, está también en la línea, señor... Ese arranque no me gusta. Perfecto. Está también en la línea el señor David Isasi Gamora. David Isasi Gamora es un abogado víctima de quienes invirtieron en un proyecto inmobiliario que se llama Aeropuerto Business Hub. Señor Isasi, buen día. Buenos días, Diana. Buenos días a toda la mesa. Y también nos acompaña Luis Ángel Mendoza, que es abogado de las víctimas de los proyectos B de Bogotá, B de Cartagena y B de Barranquilla. Abogado Mendoza, gracias por estar en Blue. Buenos días para todos los presentes periodistas y para toda la audiencia y para el señor de la fiduciaria. Este tema es algo complicado, Camila, y entiendo que al señor Trujillo no le guste un poco mi presentación, pero a este tema de estos 4 grandes proyectos inmobiliarios llegamos precisamente por este problema y por este cuestionamiento que nos hacían a raíz de todo lo que ha pasado con Odebrecht y todo lo que ha pasado con este caso y con las personas que han ido o no han ido a la cárcel por el tema de Odebrecht. Uno de los principales como condenados por el tema de Odebrecht fue precisamente José Elías Melo, y por eso es que llegamos a Acción Fiduciaria y por eso es que llegamos a este tema de lo que está pasando con estos proyectos inmobiliarios. Pero para que la gente entienda, fueron proyectos como por ejemplo B de Bacatá, Bogotá, que en 2011 se tumbó el histórico Hotel Bacatá para construir ahí una torre gigantesca de más o menos 65 pisos que se convertiría en el edificio más alto del país. Ahí se ofrecía centros comerciales, oficinas, se ofrecían apartamentos, era mejor dicho el boom empresarial situado en la carrera quinta con calle 19. Entonces, todo el mundo invirtió, Camila, porque todo el mundo decía, no va a haber ningún problema, esto lo están promocionando los principales medios de comunicación del país, y aquí la plata va a estar cuidada porque va a estar en esa fiducia de Acción Fiduciaria. O sea, estos son esos proyectos, cuando usted hace referencia a B de Bacatá, son estos proyectos en donde la gente metía unos pesos, una plata, y compraba un derecho fiduciario, que así Correcto. se llama, un derecho fiduciario para que, no sé, usted costaba 50 millones, 60, no tengo ni idea, y después esperaba que eso le diera una rentabilidad, y la garantía de que esa plata iba a estar cuidada son las fiducias. Son las fiducias, porque usted le entrega la plata a la fiducia. Entonces usted dice, señores fiducia, yo aquí entrego más o menos lo que usted dice. Había unos capitales mucho más altos, se vendían estos derechos fiduciarios de más de 40 millones de pesos, y la gente decía, yo compro 5 derechos fiduciarios, yo compro 3, yo compro 2, y firmaban un contrato con una fiducia, y usted decía, acá tengo mi platica, pero la tengo tranquila, segura. Yo, por ejemplo, dicen, yo invierto mi pensión en esto, mis ahorros de toda la vida. Hay gente que invirtió los ahorros de toda la vida y que
una década después no han visto absolutamente nada. Pero para que nos explique un poco mejor lo que está pasando, por ejemplo, abogado Izáziga, con el edificio Aeropuerto Business Hub, que está ubicado muy cerca del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en la calle 26, entre la ciudad de Cali y la Avenida de la Esperanza, ¿qué fue lo que pasó con esa construcción y con qué se encontró usted, que es el apoderado de las víctimas? Bueno, claro que sí. Mira, en el año 2013 empieza el promotor del proyecto, una empresa llamada Prodigy, a promocionar el proyecto frente a terceros inversionistas, ofreciéndoles que van a hacer una inversión inmobiliaria en un proyecto que les va a dar unos a futuro cuando el edificio estuviera construido, y también le iba a dar una valorización del predio, con el gancho para darle garantía a la gente de que había de por medio un contrato fiduciario y una fiduciaria vigilada por el Estado que iba a ser el veedor o el protector de los derechos y de los recursos que se iban a administrar en ese proyecto. Ese proyecto se comercializa en el año 2013 y 2014. La gente invierte y el proyecto se comienza a construir en 2013. La promesa que se hace por parte del promotor, que la conocía la acción fiduciaria y así lo deja establecido en sus informes, era que el proyecto se iba a terminar la obra en el año 2015. Inicialmente se había programado para el 25 de noviembre de 2015, pero finalmente, digamos, contractualmente se tenía que terminar en julio del 2015. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese proyecto? Con ese proyecto pasó que el edificio se terminó. El edificio efectivamente se encuentra terminado, se encuentra entregado a la fiduciaria, y a la fecha de hoy, 8 años después de cuando contractualmente tenían la obligación de entregar el proyecto no se ha explotado, no se ha podido arrendar. Los inversionistas del proyecto que pusieron sus ahorros y sus recursos allí no han recibido un peso y actualmente no tienen certeza de qué sucedió con sus recursos, ¿sí? Abogado Izáziga, permítame, le hago una pregunta que nos hace un oyente a través del 301-764-4108, que puede ser muy básica, pero que es importante para que podamos entender el tema. Cuando una persona compra un derecho fiduciario, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que está comprando? Claro que sí, digamos que jurídicamente cuando uno firma un contrato de fiducia y constituye una fiducia, uno entrega un bien, ya sea dinero, ya sea un inmueble, ya sean bienes, etcétera, para que pasen en cabeza de la fiduciaria los administre. Digamos que en cambio a esa entrega del bien, uno recibe jurídicamente una cosa que se llama derechos fiduciarios, y es básicamente el derecho que yo tengo a participar en ese fideicomiso y a futuro de tener unos beneficios para cobrarle al fideicomiso y a la fiducia. Entonces compra usted ese derecho como un pedacito del edificio, como digamos. Un pedacito, entonces a usted le dice, mire, usted no puede comprar un apartamento completo o un local completo, sino un pedacito. Es que, Camila, esta figura que trajo casualmente el señor Trujillo a Colombia, esta figura es que no existe nada en un terreno y a usted le venden la idea de que usted va a ser socio, de que usted va a ser el dueño. Entonces ellos compran grandes hoteles, grandes edificios, grandes centros comerciales, los compran pensándose socios y pensándose dueños y que van a vivir de la renta el resto de su vida. Entonces la gente dice, listo, yo le meto a esto 50, 80, 100 millones de pesos o mucho más, yo le meto a esto esta plata porque yo sé que cuando arrienden esas oficinas, que cuando arrienden esos apartamentos, que cuando alquilen esos hoteles, yo voy a recibir una ganancia. Esa es la figura. Entonces, claramente, señor Izáziga, después de una década en que el edificio está y en que Acción Fiduciaria sigue recibiendo, recibe por qué Acción Fiduciaria y gasta en qué Acción Fiduciaria. O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que ha hecho esta fiducia que se encargó de la plata de toda esta gente que invirtió? Y por favor, díganos más o menos cuánta gente invirtió en este proyecto y de cuánta plata estamos hablando. Sí, claro, mira, Acción Fiduciaria inicialmente pues recibe los recursos de los inversionistas y recibe el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto. El proyecto no es desarrollado por Acción Fiduciaria, sino es desarrollado por un promotor, ¿sí? Pero bajo la supervisión y veeduría de Acción Fiduciaria. ¿Qué tenía que hacer Acción Fiduciaria? ¿Cuál era su responsabilidad? Su responsabilidad era entregar los recursos para que se desarrollara el proyecto y recibir el proyecto en el año 2015, cuando tenía que ser según el contrato, o cuando se hizo, que en realidad existe un acta de entrega tardía, pero es en el año 2016, y una vez lo recibiera, él tenía que citar a todos los inversionistas a hacer una gran asamblea para que fueran los inversionistas y no el constructor, no el promotor y no la fiduciaria
determinaciones de allí en adelante sobre qué iba a pasar con el proyecto, cómo se iban a arrendar las zonas, quiénes iban a ser los administradores. ¿Cuántos, señor Izáciga, una pregunta, de ese proyecto en el que usted es abogado de las víctimas, cuántas personas invirtieron? Este que estamos hablando del Bogotá Business Hub, ¿cuántas personas hicieron su inversión y pues en este momento tienen embolatada la plata? Claro, no tengo certeza del número exacto. ¿Por qué? Porque hubo 2 tandas de venta de derechos fiduciarios, pero inicialmente eran más de 500 derechos fiduciarios que se vendieron en un promedio entre 50 y 40 millones de pesos. Y ahí hay una cosa que llama mucho la atención, y es que sabiendo la fiduciaria que en el 2015 tenía que entregar el proyecto, permite que el promotor en el 2018 vuelva y saque otra tanda de derechos fiduciarios a vender sabiendo que ya no se había cumplido con el contrato. Entonces, en este momento no sabemos a cuántas personas más hayan podido afectar. ¿Y qué es lo que ustedes están esperando que haga la fiduciaria que no ha hecho? Porque usted lo que nos explica es, ya se vendieron los derechos fiduciarios, la gente hace 10 años pagó 40, 50 millones de pesos por un derecho fiduciario. El edificio está construido, es lo que entiendo que usted nos está diciendo. Sí. Le entregaron a la fiduciaria ese edificio. O sea, ese edificio la fiduciaria lo tiene, y entonces, ¿por qué la fiduciaria no le entrega el edificio? O sea, ahí no entiendo cómo funciona. ¿Por qué no le entrega el edificio a los accionistas? ¿O qué es lo que debería pasar ahí que, según usted como abogado, la fiduciaria no ha querido hacer? ¿Sí? Si uno tiene en cuenta un proyecto que se iba a entregar en el 2015, en el boom del sector inmobiliario, cuando esa zona, por todos los proyectos que estaban presupuestados para ese lugar, pues iban a disparar la valorización del edificio, y adicionalmente pues había una demanda para arrendarlo, pues evidentemente era claro pues las intenciones de la gente. Ya en este momento, cuando ya pasó la pandemia y ya pues el sector inmobiliario cayó, la gente lo que quiere ya en este momento es tomar una determinación de qué van a hacer con su inversión para poder recuperar al menos lo que invirtieron. ¿Y qué está pasando? Entonces van a la fiduciaria y la fiduciaria les dice, yo no les voy a entregar ya, porque yo para qué les voy a entregar, si yo les entrego ustedes me tienen que empezar a pagar a mí mis comisiones y los gastos y los impuestos, etcétera. Entonces la gente que hizo su inversión, pasan 8 años, 10 años, y no tiene nada, no tiene edificios, no tiene rendimientos, y por eso dicen, ahora tiene que además asumir los gastos y pagar la fiducia. Sí, exactamente. Entonces, lo que dice la gente, Camila, es, si el edificio ya está, si la constructora ya entregó, si esto ya se puede arrendar y se le puede sacar un usufructo, ¿por qué no hacemos una asamblea? Nos entregan a nosotros nuestro edificio, nosotros miramos a quién se lo arrendamos y explotamos este tema, porque ya la plata lleva mucho tiempo guardada. Hasta ahí el tema de Aeropuerto Business. Ese es un proyecto. Usted nos habló de 4 proyectos. Los otros 3 proyectos, Camila, son los famosos BD, en Bogotá, en Barranquilla y en Cartagena. Y por eso está Luis Miguel Mendoza, que es el abogado que nos saludó al comienzo del programa. Abogado Mendoza, ¿usted cuántos casos, cuántas víctimas maneja, cuántos casos y qué ha pasado con estos emblemáticos BD que también se construyeron, gigantescos, se promocionaron de una manera loca en todos los medios de comunicación y se convirtieron en elefantes blancos? Señor Mendoza, cuéntenos qué pasa con BD, con los proyectos BD. Buenos días. Sería interesante hacer una contextualización del asunto BD. Entonces, bajo la marca o bajo el nombre BD, se desarrollaron o se iniciaron a desarrollar 3 proyectos que tienen 3 denominadores comunes. El primero es que ahí funciona como fiduciaria, Acción Sociedad Fiduciaria S.A., que así se llama la fiduciaria que tiene esa calidad en esos contratos. Fueron proyectos que se iniciaron por unas sociedades que en el argot popular se pueden llamar sociedades de papel, que no contaban con los requisitos que la ley, que la reglamentación de la Superintendencia Financiera establece, que es que el constructor o promotor cuente con capacidad técnica, administrativa y financiera acordes con la magnitud del proyecto. Esa hipótesis, ¿cómo se prueba? Se prueba con el tercer elemento, y es que los 3 proyectos son proyectos completamente fallidos, en donde las personas tienen perdida su inversión. Ahora, vamos a ver el tema de cuánta gente está involucrada en esos proyectos
que tienen su dinero perdido. Y le sigo, abogado. Entonces, las cosas que tienen, tenemos 4 proyectos, todos tienen un común denominador y por eso entiendo que está el señor Trujillo en la línea escuchándolos a ustedes. Y es que esos 4 proyectos, fallidos los 4, de construcción, tienen de común denominador a una fiducia que es Acción Fiduciaria del señor Pablo Trujillo. Ahora sí, adelante. Así es. Entonces, ese es el común denominador, más los otros que le estoy contando, que es que las sociedades no cumplían con los requisitos para poderse encargar de esos proyectos y todos fueron fallidos. En el caso de Bacatá, digamos que hay varias modalidades, que vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercios. Según los contratos de fiducia, sacaron a venta 7.002 derechos fiduciarios, que en términos de dinero recaudado ascendería a la suma de 467.300 millones de pesos, y pues se entendería que si vendieron todos los derechos, por lo menos si cada persona compra uno, habrían 7.000 personas afectadas, y si pagaron las sumas de dinero, pues estaríamos hablando de casi 500.000 millones de pesos invertidos en ese famoso proyecto BD Cartagena de Bogotá. Uh-huh. Hay otro proyecto en Cartagena, ese proyecto BD de Bogotá. Hay otro proyecto también con el nombre BD que está en Cartagena. Ese proyecto sacaron a la venta 1.698. Pero mire, abogado, para no detenernos en esa minucia específica de cuántos usted representa de esos todos proyectos que tienen el mismo nombre, BD, uno es Bogotá, uno es Cartagena, otro es Barranquilla, que tienen el mismo problema, según entiendo, que no cumplían con los requisitos que necesitaba una constructora para poder hacer ese edificio y que además son proyectos fallidos, pero que tienen acción fiduciaria en común. Estamos hablando, redondeamos, ¿de cuántas personas y cuánto dinero? Pues es que precisamente como son procesos distintos, bueno, como son negocios distintos, entonces, pero le contaba, para el caso de Bacatá estamos hablando de 7.000 personas con dineros que se acercan a 500.000 millones de pesos. Para el caso de Cartagena estamos hablando de 1.700 personas con recursos que se acercan a los 100.000 millones de pesos, y para el caso de Barranquilla estamos hablando de, este es más pequeño, 400 personas con recursos que se acercan a los 2.500 millones de pesos. Entonces, de todo ese universo de víctimas, las que yo represento, estoy representando a personas que tienen de celebrados contratos en esos 3 proyectos, 746 contratos de fiducia mercantil que en total suman reclamaciones por casi 60.000 millones de pesos. Pero entonces, Diana, de los casos que usted nos trae, que son 4, 3 BD y 1 Bogotá Business Hub, sumando, pues a ojo de buen cubero, estamos hablando casi que de 10.000 personas. Sí, o de 10.000 derechos fiduciarios. Y de pronto más, Camila, porque por ejemplo yo no estoy tocando acá el mal de Cali, que ahí también fueron más de 4.000 víctimas. O sea, es que esto de acción fiduciaria es una cosa de verdad que a mí me tiene aterrada, porque es que la coincidencia de que una misma fiducia falle en tantos proyectos es de verdad una cosa aterradora, y que la entidad que los vigila, que es la Superintendencia Financiera, solamente ponga multas y haga algunas sanciones, pero no intervenga a esta fiducia, es por lo que el señor Trujillo está en línea, porque no me imagino yo qué es lo que está pasando y no entiendo yo jurídicamente qué es lo que está pasando. Acá, Camila, estamos hablando de más de 10.000 personas que compraron y que pusieron sus ahorros y su capital, personas con plata y personas sin plata. Pero entonces acá es lo que dice todo el mundo y lo que me dicen las víctimas. Me dicen, óigame, como no son dineros públicos, nadie nos para bolas, y como algunos tenemos plata, entonces, que como somos ricos, que nos roben. Entonces la gente ya está cansada, Camila, porque lleva una década esta acción fiduciaria. Si usted lee su certificado de representación, que está en Cámara de Comercio, son casi 2 páginas en las que se hablan de procesos judiciales y de sanciones judiciales, que uno queda aterrado y dice, Dios mío, tienen embargado muchas cosas, las cuentas las tienen fiscalizadas. O sea, es una fiducia que ha fallado históricamente y que como que no pasa nada. Entonces, si usted mira, y de pronto Lucas nos ayuda con ese certificado, en ese certificado son 2 hojas de que están embargados, de que están investigados, de que están en los juzgados. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con acción fiduciaria y por qué nadie hace nada después de una década de quejas y después de más de 10.000 personas en distintos juzgados, porque son más de 1.000 demandas?
en distintos juzgados y no pasa nada. Pues entonces démosle paso al doctor Trujillo, que es el Diana, representante. Pero si permítame, Diana, qué pena, permítame dar un datico que es esencial para el tema de Bogotá, porque es que este sí como que se rebasa la copa de este tipo de asuntos. Entonces, en Bacatá vendieron derechos fiduciarios para hoteles y vendieron derechos fiduciarios para comercio. Los hoteles, que tendrían que haberlos construido y dotado, pues no se terminaron de construir ni de dotar, y el centro comercial, efectivamente, a pesar de las problemáticas, el centro comercial lo abrieron el 3 de abril del 2017, y la Sociedad Acción Fiduciaria, a través de la Oficina de Negocios Colectivos, les envió un informe a las víctimas de ese proyecto diciéndoles que a partir del abril del 2017 el centro comercial abría las puertas al público. Menciona un poco de empresas a las que les tiene arrendado, como son Crepes and Waffle, Carulla, etcétera, etcétera, Café Quindío, y les dice literalmente, textualmente, lo siguiente, que no se preocupen, que no tengan entonces desde esa fecha la fiduciaria ha venido recogiendo los cánones de arrendamiento, que son sumas supremamente cuantiosas. La misma fiduciaria ni siquiera sabe cuánto es. Estamos en ese proceso de averiguar cuánto puede ser lo que la fiduciaria lleva recibiendo. Pero permítame, abogado, sobre esto que ustedes están diciendo, porque me parece importante que le demos la oportunidad al señor Trujillo de hablar. Porque digamos que acá en estos negocios, según lo que yo les he entendido a ustedes, pues hay varios actores. Están los promotores, están los constructores y está la fiducia. Exacto. La fiducia por lo general es lo que al ciudadano que decide invertir pues le da tranquilidad, porque uno dice, ahí está la plata en una fiducia y si algo pasa pues a mí me van a responder por mi dinero. Por eso, señor Trujillo, quisiera yo preguntarle sobre estas experiencias que estamos oyendo de estos dos abogados que representan a miles de personas en el país con 4 proyectos en donde hay un común denominador, que su fiduciaria es la que está presente y pues a la gente se le ha embolatado la plata. Creo que el final que hicieron es muy claro. En un proyecto hay un promotor, hay un constructor y está la fiduciaria para preservar los dineros de los inversionistas. En todos esos casos que usted menciona, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Bogotá, en el cual me voy a extender un poco más, hay un común denominador, el activo está ahí. Todos tienen su activo. El activo no tiene deudas, salvo las derivadas de su sostenimiento y la de los impuestos prediales y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en el caso del aeropuerto? El abogado lo dice con claridad, ahí está el edificio terminado. El constructor no lo ha entregado, como él dice, porque el contrato no especificaba solamente un edificio, especificaba un edificio arrendado. Porque solamente un edificio arrendado tiene rentas, se sostiene por sí mismo. El edificio está y el promotor, uno de ellos, porque Rodrigo Niño, que fue el de Prodigy, que curiosamente está en los 4 proyectos, falleció y tenía un problema también muy grande en Estados Unidos, del cual ustedes debieron oír. Entonces, en el caso del aeropuerto, para nosotros, decirle a los inversionistas, aquí está su proyecto, implica que el proyecto esté arrendado. Pero entonces, porque si no, el promotor, que es el que tiene que pagar mientras tanto todos los gastos y mantener el edificio y conseguir los inquilinos, simplemente se descarga de su oficio en unos inversionistas que reciben es un problema. Y el interés nuestro no es entregarles un problema, es entregarles un edificio arrendado. Pero en esto llevan, según entiendo... Pero, doctor Trujillo, permítame, yo le interrumpo. Si usted, perdóneme, termino. Lamentablemente el edificio tiene una ubicación muy compleja. Porque enfrente, de acuerdo a las promesas del distrito, debió haber pasado una avenida. La avenida no pasó. La avenida está sin construir. Entonces, la conexión del edificio con la 26 no permite arrendarlo con facilidad por las características de la zona. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco e inclusive se ha tratado de vender el edificio. El edificio no está solo.
Un inversionista muy conocedor de finca raíz hizo un edificio exactamente igual, gemelo al lado, y le está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la fiduciaria no puede garantizar que el negocio tenga ocupaciones o no tenga ocupaciones, o tenga éxito o no tenga éxito. Nosotros garantizamos que la plata está ahí, y la plata está ahí. Pero entonces permítame sobre eso que usted está diciendo, permítame, yo lo interrumpo porque quiero preguntarle al abogado Izáciga. Abogado, ¿qué es entonces lo que ustedes piden? Porque según lo que dice el señor Trujillo, es que no entregan el predio porque sería entregarle a los inversionistas un problema. Pero yo le entendí a usted pues que en esto llevan ya casi 10 años. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren de la fiduciaria que se haga para poderle solucionar a esos inversionistas, más de 500 personas que invirtieron una plata y llevan 10 años sin ver un peso? Ven el edificio, pero pues nada más. Sí, y quiero aclarar una cosa, y lo primero, no en el edificio porque no han podido ni siquiera conocer el edificio, pero yo quiero aclarar una cosa antes de contestar eso, y es unas imprecisiones de la intervención del señor Pablo, y es la siguiente: contractualmente y jurídicamente el edificio no tenía que entregarse arrendado, eso no es cierto. Lo que es verdad es que el contrato decía que desde que se hacía el acta de entrega firmada por el constructor, el promotor, el supervisor, etcétera, etcétera, de entrega del edificio, desde ese momento empezaba la operación, independientemente si estuviera arrendado o no. Eso se dio en el 2016, en noviembre del 2016, y hasta la fecha no ha empezado la operación. Eso es lo primero. Lo segundo que dice el señor Pablo es que ellos han hecho todos los esfuerzos para arrendar el inmueble. Algunos de los inversionistas que hacen parte de la demanda que yo adelanto me han manifestado que ellos intentaron comunicarse con la fiduciaria y llevaron algunas propuestas de arriendo. Obviamente no de todo el edificio, sino de partes del edificio. Y les respondieron con una negativa, diciéndoles que no, que ellos únicamente iban a aceptar propuestas del arriendo de la totalidad del edificio, cuando eso no estaba en ningún lugar del contrato. ¿Sí? Entonces, las afirmaciones que se están haciendo no son de todo precisas, y digamos que pues trata de demostrar que ellos tienen toda la intención de salvaguardar los intereses, pero pues considero que lo que están usando es tecnicismos jurídicos para no darle la información, no entregarle el bien a los inversionistas. ¿Qué quieren los inversionistas en este momento? Que les respondan por los perjuicios que les han causado por todos estos años sin operar el inmueble. ¿Por qué no? Porque se incumplió el contrato y no les han respondido por lo que les prometieron. Entonces ahí, señor Trujillo, es donde la gente se pregunta si el contrato no decía que tenía que estar el edificio arrendado, si el edificio ya está listo, ¿por qué no nos dejan entrar? Hacemos una asamblea, y sí, como los de los conjuntos de propiedad horizontal, hacemos una asamblea, tomamos decisiones, hacemos unos estatutos y miramos qué hacemos con nuestro edificio. ¿Por qué eso no es posible jurídicamente según usted? No, el problema es quién es el responsable, porque es que en este país a veces confundimos cosas porque las vemos sencillas. El responsable de arrendar el edificio no es la fiduciaria. Nosotros no somos los promotores, no somos los responsables, y no podemos actuar de motu propio. Nosotros nos regimos por un contrato que estos señores nos dijeron: vea, nosotros vamos a venderle a unos inversionistas un edificio que vamos a arrendar, y con los arrendamientos van a tener unas rentas. Esa es la promesa de ellos. Esa promesa se la vendieron a los que ustedes llaman víctimas, que yo los llamo inversionistas. Esos inversionistas sabían que quien tenía la responsabilidad de hacer la gestión de arrendar el edificio es el promotor, no es la fiduciaria. En ningún momento, en ninguna parte del contrato, y siendo el señor abogado lo sabe, está la fiduciaria respondiendo por ser ella la que arrienda. No, eso es un oficio del promotor. Entonces, en todo esto siempre se trata de ponerle a la fiduciaria las responsabilidades que le corresponden al promotor. Claro, pero entonces yo le hago una consulta, doctor Trujillo. El promotor usa la fiduciaria como una herramienta para dar unas garantías, pero garantías limitadas. La fiduciaria ni tiene capacidad de gestión sobre la obra, ni puede decidir, ni puede construir, ni puede decidir a dónde van las Claro, plata, pero la fiduciaria sirve de garantía para que el promotor y el constructor no se ferie la plata como quiera.
Entonces, por eso están las fiduciarias. Exacto. Pero precisamente para eso. En todos los proyectos la plata está invertida. Claro, pero yo le hago una Aquí pregunta. No estamos hablando de plata. El señor está hablando de lucro cesante. Lucro cesante es porque no se hizo una gestión. ¿Quién era el responsable de la gestión? El promotor. Entonces, esto aquí siempre nos pasa esta situación que es: unas personas plantean un negocio con otras personas, les hacen unas promesas, ofrecen una garantía, pero no es una garantía de que nosotros vamos a hacer, porque no podemos hacer por ellos. Nosotros podemos cuidar que ese dinero, como está en el caso de todos los Bacatá, está invertido en cada uno de los sitios. Y usted, doctor Trujillo, desde Acción Fiduciaria, durante todos estos 10 años o más, en el caso de los BD Bacatá, en ese trabajo que han venido haciendo, igual a ustedes sí mes a mes les pagan los gastos en los que incurren por estar trabajando en eso. Es decir, la plata de los inversionistas, o ustedes han venido trabajando... Eso no es cierto. Ninguno de esos proyectos en todos esos años nos ha pagado un peso de comisión. Nosotros estamos pagando todo el personal y toda la gente y nuestra gente sin recibir por el momento un solo peso de remuneración. ¿Y entonces quién está recibiendo los arriendos de los la locales? Responsabilidad nuestra. No. Los arriendos. Pero entonces pasemos a cada uno de los sitios. No, pero espéreme, señor Trujillo, porque es que discúlpeme. Qué pena, Diana, puedo hacer una claridad. Ahí no hay arriendo. Es decir, permítame, doctor Trujillo, que hable el abogado Izáciga. Adelante, abogado. Qué pena, es que quiero hacer una breve explicación de cómo era el proyecto para que se entienda más claro. El proyecto tenía 3 etapas, ¿sí? El proyecto tenía una etapa en la que se viabilizaba el proyecto, todo ello con la participación de la fiduciaria. Se viabilizaba el proyecto, esto es licencias, punto de equilibrio, etcétera. Luego de ello venía una segunda etapa de construcción. Esa etapa de construcción tenía un tiempo de duración y la hacía el constructor. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo se acababa esa etapa? Esa etapa se acababa con el acta de entrega. El acta de entrega existe del 29 de noviembre de 2016, ¿sí? Y está aportada por la fiduciaria. ¿Qué pasaba después de esa acta? Después de esa acta, que eso es lo que no ha sucedido nunca, tenía la tercera etapa, que era la de explotación, que era cuando se llevaba a tratar de arrendar el inmueble, y de los rendimientos, de los réditos de esos arriendos, se le pagaba a los inversionistas los porcentajes que se le prometieron, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el proyecto se quedó de manera indeterminada en la etapa de construcción y nunca se permitió que pasara a la etapa de arriendo, de explotación, ¿sí? Entonces, la fiduciaria dice: no, pues yo no tengo nada que ver porque yo no tengo que entregarlo arrendado. Es verdad, no tiene que entregarlo arrendado. Yo no tenía que hacer la construcción. Es verdad, no tenía que hacer la construcción, pero sí tenía 2 obligaciones importantes. Una era recibir el inmueble cuando se lo entregaron y llamar a una asamblea de beneficiarios. No lo hizo y no lo quiere hacer. Y ese sí es un incumplimiento de la fiduciaria, no es ni del promotor, ni es nada. Y con base en ese incumplimiento es que nosotros estamos pidiendo que se indemnice a los afectados, porque no se ha permitido la operación, ni siquiera se ha permitido que sean los mismos dueños del inmueble que tomen la decisión que quieren hacer. Ellos podrían incluso vender el inmueble, venderlo como estaba en su totalidad y coger los recursos y salvar su inversión. Entonces, pues eso sí quería hacer esa claridad. Doctor Trujillo, adelante, lo seguimos escuchando. Bueno, entonces, la diferencia con el abogado, clarísima, es que nosotros consideramos que el edificio lo debe arrendar el promotor, no los inversionistas. Porque el promotor fue el que se comprometió a un edificio que generaba rentas. Y ese fue su compromiso, y esa fue su promesa. Claro, pero que cumpla el compromiso. Pero si llevan 10 años y no han cumplido, y hay una gente que... No, 10 años, no lleva 10 años. Es decir, nosotros tenemos pandemia, el edificio terminó de construir antecitos de la pandemia. Ahí la pandemia no se arriendan los edificios. Después de la pandemia... No, 10 años digo desde que la gente depositó su dinero. Pero entonces ahí tiene uno que ver cuándo se terminó, cómo se terminó, y el dinero no se ha perdido. Es que el tema de que
Aquí hablamos de dinero perdido, no hablamos de dinero perdido, hablamos de un edificio que no se ha podido arrendar. Claro, pero tiene un responsable de hacerlo. Claro, doctor Trujillo, pero es que ahí es donde todos se preguntan, ¿qué hacemos nosotros? Entre más tiempo pasa, se deprecian los bienes. Entonces, lo que ha pasado con estos edificios es que se están depreciando. Entonces, lo que ellos dicen y en lo que muchos coinciden, las víctimas, que porque para nosotros ellos son víctimas, estas víctimas dicen, ¿no será que Acción Fiduciaria lo que está haciendo es logrando que se deprecien los bienes para después quedarse con un menor valor con esos edificios y ellos hacer un negocio y nosotros quedarnos con una pendejada de plata que nos van a dar porque de aquí a que se resuelva judicialmente, pues nuestra plata también se deprecia? Entonces, lo que invertimos hace 10 años, pues ya no va a valer lo mismo ahora. Entonces, la gente dice, ¿por qué no nos dan la opción de reunirnos nosotros, hacer una asamblea y mirar qué hacemos con nuestro bien? Porque finalmente nosotros lo pagamos. Ahí, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta suya, señor Trujillo, después de 10 años de que la gente espera? La respuesta nuestra es que nosotros encantados, si quieren, les pasamos el problema. Es decir, ese tema de, eso es lo que quiere hacer el promotor, entregarle el problema a los inversionistas y salir. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. ¿Y por qué si hay acá un abogado que representa a varias víctimas y dicen que eso es lo que quiere y usted sale de un chicharrón, entonces ¿por qué no lo entregan? Hay un abogado que representa unas personas y no son todas las personas, ni siquiera es una mayoría de las personas. El hecho de que haya un abogado que representa a unas personas simplemente da la visión de un abogado que representa a las personas, ni siquiera la opinión de las personas, porque es que aquí me están poniendo es con abogados, no con las personas. No, pero lo que pasa es que estamos, doctor Trujillo, con los abogados, porque es más fácil un representante de varias víctimas. Si no sabe la cantidad de mensajes que tenemos en este instante de personas que han invertido en esos proyectos y quieren hablar, pero ahí no terminaríamos nunca. Permítame un segundo hacer una observación sobre lo que está diciendo el doctor Trujillo, porque es que eso no es así. Adelante, abogado. Entonces, en el caso de Bacatá pasa lo siguiente. Y ahí es donde se puede demostrar con los dos usos, la doble visión que tiene la fiduciaria. Les explico. En el caso de Bacatá hay una inversión en hoteles que no se terminaron de construir. La fiduciaria dice estar en proceso de liquidación de esos 2 hoteles. Pero qué cosa tan curiosa pasa con el centro comercial, que ese está en la misma situación. El promotor no lo va a venir a entregar porque el promotor está muerto. Exacto. B de Promotores y B de Cartagena y B de Barranquilla están en liquidación judicial, es decir, el promotor jamás va a venir a entregar los inmuebles, que es la condición que pone la fiduciaria para que entre en etapa de operación. Que es el mismo promotor de aeropuerto, que es Prodigy, que el señor se murió. Prodigy Network con el señor Rodrigo Niño. No, son promotores diferentes, por eso no hay que confundir tampoco los dos, porque si no, entonces nos confundimos todos. Entonces, en el caso de Bacatá, los hoteles no se construyeron, la fiduciaria dice estarlos liquidando, pero no está liquidando el fideicomiso de comercio. ¿Por qué? Por lo que les estaba contando, que me interrumpieron cuando iba a hacer la intervención. En una comunicación del 10 de abril del 2017, la fiduciaria les dice a los señores que, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil, la asamblea de beneficiarios del fideicomiso surge en la etapa de operación del fideicomiso. Como no han decretado la etapa de operación porque no lo ha entregado el promotor y no lo va a entregar, en la cual a su vez inicia a partir de la fecha en la cual el fideicomitente presente acción el acta de recibido del inmueble suscrita por el administrador y el interventor, etcétera, etcétera. Sin embargo, les dice lo siguiente: ello no debe afectar a los partícipes, ya que Acción Fiduciaria se encuentra recaudando los cánones de arrendamiento, los cuales son depositados en un fondo de inversión para que produzcan rendimientos, en tanto se produzca su distribución, la cual se hará al finalizar el trimestre, a partir de allí cada trimestre calendario. Desde el 2017 la fiduciaria lleva embolsillándose la plata del centro comercial de Bacatá en el centro y no se la ha entregado a los inversionistas. Entonces no es cierto que la fiduciaria no pueda arrendar. Claro que sí, ese centro comercial lo está arrendando la fiduciaria desde el 2017 porque el promotor ya no está en liquidación. Entonces, no, y lo mismo, pero lo del promotor que está en liquidación, según entiendo, abogado, en el caso de sus proyectos del BD, que usted representa a unas víctimas, pero sí, también en el otro caso del abogado Izáciga. Entonces, ¿por qué usted, doctor Trujillo, dice el que tiene que arrendar el proyecto es el promotor cuando el promotor está en liquidación porque su propietario se murió?
El problema cuando uno arma un revuelto como el que estamos armando, me parece sensacional hablar de un montón de proyectos sin diferenciar cada uno con un contrato específico, cada uno con una situación específica. El señor de Aeropuerto Business no está en liquidación, ahí está, son los señores de REM, están frenteando el problema, están poniendo la cara, están Pero tratando REM de es la arreglar constructora. eso. Sí, REM es la constructora. Sí, exacto, REM es la no constructora, el pero promotor. también es socia y promotora. No, pero el promotor no es REM. que el REM es la promotor ahí son constructora. varios. No, pero también es promotor, tiene doble calidad, como pasa en muy... Pues, Pero tiene mire, la doble doctor calidad, Trujillo, promotor es que y constructor. para ir redondeando, Entonces, y usted dice que hablemos nosotros, de Bacatá, permítame, que nosotros pegamos peras con manzanas. Tan no es así, doctor Trujillo, que yo tengo en mis manos un derecho de petición que resuelve la Superintendencia Financiera, donde nos dice que ustedes tienen 18 sentencias en firme, 18 sentencias en las que ustedes han salido mal y en las que ustedes coinciden en los mismos proyectos como una acción fiduciaria. O sea, acción fiduciaria está en todos estos. Es que usted es el común denominador de todo esto que le está pasando a toda esta gente. Entonces, no, el común denominador de Bacatá se llama BD Promotores Venerando Lámelas. Ese es el común denominador de esos tres que proyectos. usted lo presentó muy amablemente en Colombia y todo el mundo sabía que el señor estaba investigado, que estaba súper cuestionado, que tenía una cantidad de... La gente, el señor vino y compró el Hotel Bacatá, como ustedes dijeron, y lo compró con sus recursos. No es esta historia que está diciendo el señor, que el señor no era nadie, que el señor no tenía activos y que el señor no tenía experiencia. El señor era, fue un constructor muy grande en España. Pero entonces aquí Claro, usted dice que... investigado, pero usted estabas en era España. una firma internacional, esto no era una firma local. Pero entonces, doctor Trujillo, ni apareció tendría... un señor sin un peso. Pero usted dice que estamos armando un revuelto porque estamos mezclando peras con manzanas, pero no es un revuelto porque acá Acción Fiduciaria es el nombre que aparece en todos los proyectos. Usted en el caso de B de Bacatá dice ahí el problema clarísimo. Y aparecemos en otros 400 es el promotor. Sí, pero acá, por ejemplo, me están preguntando acá un oyente me está diciendo que le pregunte por el proyecto del Hotel Caimairi en Cartagena, en donde también hubo problemas y también estuvo Acción Formal Fiduciaria. Cali, que también tuvo problemas. Está operando y lo opera Estelar. Operando, funcionando, repartiendo. Entonces, ahí lo tiene. Señor Camila, Trujillo, permítame, abogado. Señor Trujillo, usted previno... Estamos concentrados en 3 proyectos. Si usted en 4 proyectos que han sido una debacle y parecieran unos elefantes blancos. Señor Trujillo, permítame. 10 veces he tratado de hablar de BD y usted no me deja. Dígame. BD, Bacatá, Bogotá. ¿Aló? Lo estamos escuchando. Sí, ¿aló? Sí, lo escuchamos, doctor Trujillo. ¿Aló? Lo estamos oyendo. Ya. BD, Bogotá. BD Bogotá consistía en oficinas, apartamentos, centro comercial y la Torre Sur, que es la torre hotelera. BD entra en ley 1116, luego entra en liquidación por negocios que tenía no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Eso se sale completamente de las manos de la fiduciaria. Cuando el señor entra en 1116, los inversionistas dejan de pagar sus cuotas. Los proyectos se quedan sin plata para terminar. No porque el señor se hubiese llevado la plata, sino porque los inversionistas dejaron de poner sus cuotas. Y una vez los inversionistas, por ese temor de la 1116 y de la liquidación, dejan de poner su dinero, los proyectos se paran. Eso no tiene remedio en ninguna parte del mundo. ¿Qué hace la fiduciaria? Logra un nuevo constructor, que fue una firma española que se llama Alumán. Ellos terminan gran parte de las oficinas, las cuales están ocupadas. Terminan la Torre Norte, que son más de 400 apartamentos que están ocupados y funcionando la copropiedad. Medio terminan el centro comercial. El centro comercial nos queda con unas falencias grandes en términos de luz, de conexiones de agua, redes de incendio y todo eso que son necesarias
para que el centro comercial funcione. El centro comercial se arrienda parcialmente, todavía no está ocupado del todo. Conseguimos el mejor administrador en nuestro sentido para que operara el centro comercial, que se llama Colliers. Colliers empieza a operar el centro comercial, le decimos a la gente que el centro comercial ya está funcionando, y de hecho sigue funcionando. Sin embargo, Colliers se tropieza con un déficit grande entre los ingresos y los egresos del centro comercial. El centro comercial, para funcionar, tiene un montón de gastos, seguridad, electricidad. Pero mire, doctor Trujillo, como el tiempo usted me entenderá, al aire no es infinito, y ya llevamos casi 40 minutos hablando del tema, y yo sé que usted quiere responder. Sí me parece importante. Yo quiero acabar de contar qué está pasando con Bacatá, porque si a uno lo acusan en la forma en que ustedes lo acusan, y la fiduciaria está haciendo el esfuerzo que está haciendo, pues por lo menos denos el tiempo que le dio a los demás para montar sus historias. Pero no es montar historias. Acá tenemos víctimas y yo si quiere le paso todos los chats y los mensajes de los oyentes que nos están escribiendo. No solo cuando usted dice, el Hotel Carmairí está operando y lo está peleando Meliá, y nos dicen los oyentes, sí, pero no hemos recibido ni un dividendo de nada. O por ejemplo, en donde en asambleas... Pero tienen sus cuentas absolutamente claras. Es decir, el tema es que nosotros no podemos garantizar las rentabilidades de los negocios. El hotel está operando con Estelar, que no es cualquier operador. Pero venga, doctor Trujillo, aquí sumando los 4 proyectos que son los que nos traen hoy a colación acá en Mañanas Blue. Esos 4 proyectos, permítame, esos 4 proyectos, es que ya estamos terminando el tiempo, doctor Trujillo, y yo sí quiero que usted le diga a la gente, ¿Esto es un mito? O sea, los 4 proyectos con más de 10,000 personas quejándose, con más de 1,000 procesos jurídicos, ¿esto es un mito y todo lo ha hecho perfectamente Acción Fiduciaria? O sea, la gente se está inventando, una cosa que no existe. ¿Usted puede decirle a la gente, tranquilos que yo les voy a entregar su plata mañana, o esto qué va a pasar? No, pero sí el bien. Su inversión, ahí está el bien. El oficio nuestro es que hemos conservado el dinero que ellos entregaron. Ellos lo entregaron para una construcción. Claro. La construcción no se terminó, tenemos que vender el activo que se hizo para poderles devolver el dinero. ¿Y por qué no permiten? Y por ejemplo, en el caso del señor Izáciga, para terminar, que era lo que decía el señor Izáciga, que no han citado a una asamblea, no les permiten vender el bien. Que usted dice, es que eso no lo tienen que hacer los accionistas, sino eso lo tiene que hacer la constructora. Pero la constructora y la promotora no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué usted ahí como fiduciaria toma la decisión y dice que no va a hacer caso a la petición de esas personas víctimas, que nosotros sí las llamamos como víctimas, usted los llama inversionistas, que quieren que ya que está el edificio, pues véndanlo y que a nosotros nos entreguen lo que salga de ese edificio? Yo no tomo la decisión, el contrato toma la decisión. Es decir, ellos se vincularon a un contrato. La fiduciaria no es autónoma para hacer lo que quieran. Es decir, ustedes tratan el tema como si la fiduciaria tuviese la absoluta autonomía de hacer lo que a la fiduciaria le parezca. Y resulta que la fiduciaria está regida por un contrato que es absolutamente estricto, vigilado por la superintendencia, dentro del cual nosotros nos tenemos que mover, y dentro de nosotros nos tenemos que lograr las cosas que estamos logrando. Y en Bacatá logramos que un nuevo promotor entre a coger la Torre Sur y la termine de construir, y eso lo logramos este año. Y lo hizo la fiduciaria. Pero en ABH eso no es así. O sea, en ABH la fiduciaria sí fue la que causó el perjuicio, porque la fiduciaria tenía que recibir ese proyecto antes de pandemia. Y ahora, claro, muy fácil, ya después de pandemia, lavarse las manos y decir, yo feliz de entregarles eso y entregarles ese chicharrón. Pues claro, cualquiera, y el promotor también feliz, porque ya no saben qué hacer con el inmueble. Pero es que la verdad es que ellos lo tenían que haber entregado hacia 8 años. No es la misma situación hoy 2023 a 2015, inmobiliariamente no es lo mismo. Entonces, pues claro, se lavan las manos y dicen, no, yo como fiduciaria no tenía nada que hacer. Sí tenía que hacer la fiduciaria, tenía que recibir el inmueble y ponerlo a disposición de los asambleístas, de los inversionistas, pero en el 2015. Me está escribiendo aquí un oyente, doctor Trujillo, ya para terminar, en el 301-764-4108, que es pues víctima también porque compró unos derechos fiduciarios, y dice, ¿por qué no citan para definir un comité y proceder?
¿Por qué no han querido hacer eso? ¿Por qué no citan ustedes un comité y a los accionistas y hacen una asamblea? ¿Por qué no han querido hacer esa asamblea desde la fiduciaria? Perdón, ¿en cuál de los casos? En el, espéreme, busco, en el Bogotá Business Hub. Entonces, ese es un tema y con mucho gusto nosotros procederemos a sondear si la gente, como dice, la mayoría de los... ¿Pero por qué a sondear? ¿Por qué no hace la asamblea y ahí hace el sondeo? Porque hacer la asamblea tiene unas implicaciones en términos contractuales de que estamos aceptando que el promotor nos entregue ese edificio en esa forma. O sea, usted no se compromete en este caso Pero si ya existe un acta de entrega. a hacer la citación. O sea, no se compromete a hacer la citación para hablar con los inversionistas y contarles esta situación, esto que usted está respondiendo. A oír a los inversionistas si ellos quieren eso, no pero si el abogado y a de unos oírlos, cuantos Pero quieren. si hay cruce de 1000 cartas de los inversionistas diciendo que por favor les entreguen el edificio para saber qué hacen. Yo tengo en mi poder más de 100 cartas en donde usted le responde a todos calcado exactamente lo mismo y siempre dice exactamente el argumento que nos está dando hoy acá, señor Trujillo. Pues porque eso es lo que legalmente tenemos que hacer. Entonces, los vamos a consultar a todos. Aquí entonces, Diana, porque se nos acaba el tiempo, porque tenemos que ir con las noticias del mediodía, hay que preguntarle a la Superintendencia Financiera qué responde sobre este caso y cuál es la vigilancia. Sobre estos 4 casos, el caso de los BD, que es esa marca que ya dice que son casos distintos, pero que tienen en común denominador acción fiduciaria, y el caso del otro edificio que se llama Bogotá Business Hub. Exacto, nosotros le hicimos ya la consulta a la Superintendencia Financiera, Camila, y lo que les decimos nosotros es, ustedes sabiendo que hay más pleitos con esta acción fiduciaria, ¿por qué no han intervenido acción fiduciaria y que sea la Superintendencia, que es pública y que está para eso, para vigilar a las fiducias, que sea la Superintendencia Financiera la que nos diga si Acción Financiera ha hecho un buen trabajo o no, o si hay necesidad de intervenirla, porque son muchas las denuncias? Entonces, lo que uno sí diría es, presidente Petro, hable con el superintendente financiero y dígale que se meta un poquito en este tema, porque hay más de 10,000 víctimas esperando que les respondan por su dinero. Y agradecerle al señor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, que seguiremos en contacto con usted, doctor Trujillo, para darle respuesta a estas más de 10,000 personas, víctimas o inversionistas, dependiendo quién las mire, que hoy pues no tienen respuesta sobre su dinero, que lo invirtieron, lo tienen enterrado y sienten que no les responde nadie. Gracias por habernos atendido. Lo mismo al abogado David Isasi Gamora, abogado de las víctimas del Aeropuerto Business Hub, y a Luis Ángel Mendoza Salazar, abogado de las víctimas de proyectos BD en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Diana, estoy llena de mensajes a través del chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Me imagino. Y a través de nuestro chat 301-764-4108, para que entonces sigamos y le hagamos seguimiento a esta situación que afecta a varios inversionistas que desde hace años metieron su plata ahí y pues no tienen ningún tipo de respuesta. Nos vamos con las noticias del mediodía.